Bueno, Odebrecht me parece que es el emblema de la corrupción empresarial, así como en los años 90 fue Enron en Estados Unidos. Pues bueno, ahora tenemos un nuevo ejemplo, mal ejemplo, de lo que es la corrupción empresarial. Y los personajes que efectivamente se mueven alrededor de esta trama, pues vemos que siempre son personajes con un encanto para lograr convencer, acercarse y tener el favor de la clase política de Latinoamérica. Entonces son personajes que lograron encontrar la forma de ganar el favor de esta clase política, porque vieron que la corrupción era una forma de hacer negocios. Tan peculiar esta forma de ver la actividad empresarial, que incluso desarrollaron un departamento exclusivamente para el pago de sobornos, tenían un banco exclusivamente para ello y tenían una red de al menos 20 empresas offshore a través de las cuales transitaba el dinero. Entonces eran personajes con este encanto, con esta peculiaridad, pero además con un grado de cinismo impresionante, porque cuando uno escucha las delaciones, con la mayor tranquilidad lo van contando, lo van diciendo, sí, pareciera como sin la angustia de saberse descubiertos, sino que lo asumían como que era parte de su actividad cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el señor Gilberto Mascareñas, le decían el tío Bel, este personaje que era el director de la División de Operaciones Estructuradas, cuando uno ve los videos lo ve con desenfado, lo ve hasta vacilando, bromeando, o sea, con un grado de cinismo ya llevado al plano extremo, ¿no? Y en el caso de Marcelo Odebrecht, bueno, lo que vemos ahí es un personaje que sabía el poder que tenía, que sabía las posibilidades de que el dinero le podía abrir todas las puertas, ¿no? De presidentes, de ministros. Él se reunió prácticamente con todos los presidentes de Latinoamérica, ¿no? Aunque él decía que él no negociaba los sobornos, lo que él hacía era abrir las puertas para que sus subordinados llegaran y se sentaran a negociar, ¿sí? Él, por ejemplo, en el caso de México, él ha dicho: no, yo no negocié ningún soborno, yo me senté efectivamente con Peña Nieto, me senté con Calderón, pero en esas reuniones jamás se negoció un soborno. Pues no, pero lo que no dice es que lo que él hacía era una labor de relaciones públicas, de llegar, tocar la puerta, que se la abrieran, entraba, se sentaba con los ministros, con los presidentes, y la labor de seguimiento la realizaban sus allegados, sus subordinados, ¿no? Digamos, él era la avanzada, ¿no? Y los demás llegaban y amarraban, concretaban finalmente el acuerdo turbio, el acuerdo sucio, ¿no? Entonces, claro que Marcelo Odebrecht es el personaje central, aunque él se ha querido deslindar en el caso México, ¿no? Bueno, una peculiaridad de ambos personajes, y yo diría que está de Fox, que es otro personaje que yo he estudiado, es esta habilidad para las relaciones públicas, ¿no? Esta habilidad para lograr meterse entre los hombres poderosos, ¿no? Los tres tenían esa habilidad peculiar. Maciel lo hacía como una forma de llegarse recursos a la congregación. Marcelo lo hacía, estas relaciones de poder, como una forma de acceder a los contratos multimillonarios, y Fox lo hacía como una forma de garantizar su estatus y su modo de vida, ¿no? Privilegiado. En el caso de Maciel y de Marcelo, bueno, la peculiaridad también común es que ambos eran unos genios para los negocios. A diferencia de Fox, que Fox era torpe para los negocios, Maciel y Marcelo eran de veras mentes siniestras y muy hábiles para cuestiones de los negocios, ¿no? En el caso de Maciel, por ejemplo, siniestro en el sentido de que hacía negocios para beneficio propio, simulando que eran para cuestiones altruistas o benéficas, ¿no? Y en el caso de Marcelo, pues él tenía una institución que se llamaba la Fundación Odebrecht, que simulaba que realmente tenía un fin noble, un fin de beneficio social. Muchos líderes sociales cayeron por ese lado. De hecho, fue la forma de engancharlos, de traerlos con ellos, y luego vino la operación de negociar actos corruptos, ¿no?
Entonces ambos eran unos genios para los negocios, para negocios entendidos como la forma de generar recursos, pero ambos tenían una visión muy distorsionada de esta actividad, ¿no? La clase política en materia de corrupción pareciera una misma, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay distinción de colores ni de ideologías al momento de los actos de corrupción. La forma de comportarse es idéntica. El acercamiento, el coqueteo que los hombres de negocios realizan con los hombres de poder, eso sin duda resulta seductor para la clase política. Eso es lo que yo percibí o lo que veo. En el caso de Michoacán, que es uno de los capítulos que menciono, pues también cayeron seducidos ante este poder económico. En el caso de Calderón, pues igual, con el pretexto de la gran inversión, dejó que esta empresa se metiera hasta a fondo y terminara siendo lesiva, dañina para la economía mexicana. ¿Por qué? Porque en el caso de Tileno 21 resulta una pérdida continua, ¿sí? Nosotros estamos subsidiando la operación de esa planta, le estamos vendiendo el gas etano a un costo inferior del costo de producción. Entonces nos está afectando a todos los mexicanos la operación de esta planta, y eso lo permitió y lo negoció Felipe Calderón Hinojosa, ¿sí? Entonces lo continuó Enrique Peña Nieto. ¿Cómo es que incurrieron o cómo es que se dieron ante estas presiones o ante estas formas de hacer negocios de Odebrecht? Pues hay dos explicaciones. Una, o cayeron seducidos realmente por los dichos de que iban a hacer los grandes beneficios económicos, o fueron parte de la trama de corrupción. No encuentro otra explicación. ¿Por qué tendrían que negociar algo que finalmente iba a afectar a la paraestatal mexicana o a la empresa estatal mexicana, que es Pemex? O sea, no hay ninguna lógica, ¿no? O tuvieron algún beneficio económico o los engatusaron, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es que Emilio Lozoya ha sabido llevar una defensa muy hábil, ¿no? De manera que algunos procesos están congelados, porque él ha encontrado la forma, digamos, los mecanismos legales como para que el caso o se congele, o se frene, o se aplace, ¿no? Y eso, ganar tiempo en la cuestión legal, pues es valiosísimo, ¿no? Entonces, ¿qué se espera que ocurra? Pues lo que se espera es que el caso se consigne muy pronto, pero que finalmente no haya el castigo a los verdaderos involucrados o a toda el espectro de políticos y de funcionarios involucrados, y que finalmente, eso es, digamos, como lo que temo que ocurra, es que haya unos chivos expiatorios, que sean personas de menor nivel las que terminen siendo castigadas. Los funcionarios, por ejemplo, de Pemex de menor nivel, que fueron los que firmaron los contratos con los representantes legales de Odebrecht, ni siquiera los directores de Odebrecht, sino los representantes legales, y que sean ellos a los que terminen culpando de estos desfalcos, porque gran parte de las obras de Odebrecht resultaron desfalcos, con el pago de sobrecostos, con obras mal hechas, no entregadas, con la cuestión de pagos ilegales, etcétera, y que sean ellos los que terminen pagando el plato, ¿no? Puede ser que también se procese a Emilio Lozoya, pero yo lo que veo es que la expectativa es que podría salir de la cárcel con relativa facilidad, ¿no? Que la pudiera librar, digamos. Entonces, si realmente hubiera la voluntad de hacer una investigación profunda y de consignar el caso que involucrara a más personajes, pues esto necesariamente implicaría, forzosamente debería de implicar al actual presidente Enrique Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón, por lo menos el involucramiento de que fueran llamados como testigos, como personas que de alguna forma participaron en maniobras o en negociaciones con estos personajes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, en el libro lo cito y creo que tú lo has leído, porque por lo que percibo.
Es estas reuniones tan peculiares que Enrique Peña Nieto sostuvo con Marcelo Odebrecht en distintos momentos, ¿no? Desde que fue gobernador del Estado de México en 2010, se reunió por primera vez con Marcelo. Luego, en 2011, cuando ya había dejado la gubernatura y todavía no era candidato presidencial, es decir, estaba en un limbo, se volvió a reunir con Marcelo. Y aquí surge la primera pregunta: ¿para qué se reunía con Marcelo en un momento en el que él ya no podía tomar decisiones de gobierno porque ya había dejado la gubernatura? O sea, él podía haber argumentado como gobernador: estoy promoviendo inversiones, está bien. Y como candidato también pudo haber argumentado: bueno, mi labor es acercarme con los inversionistas para darles confianza, ¿no? Ambos argumentos los pudo haber dado, pero cuando estaba en ese limbo en el que no era ni una cosa ni otra, ¿para qué se tenía que reunir con Marcelo? Y sobre todo porque en ese momento ya estaban en curso en el país, en México, el pago de sobornos confesado por los delatores. Empezaron a fluir desde 2010 y en ese momento, en esa segunda reunión, también el esquema de corrupción, de financiamiento electoral en otros países también ya estaba en marcha, ¿no? Entonces esto mueve la suspicacia de si esa reunión no fue realmente para fines de negociar apoyo con fines electorales. Luego una tercera reunión ocurrió en noviembre de 2012, cuando estaba a punto ya de tomar protesta como presidente electo, ¿sí? Y la peculiaridad es la siguiente: ocurre la reunión el 12, o se acuerda la reunión el 12 de noviembre de 2012, y al día siguiente se realiza una transferencia de recursos de $380,000 a una cuenta ligada a gente de su equipo de campaña. O sea, ¿eso era una casualidad o era parte como del esquema tan bien armado de Odebrecht de corrupción? Esas son cosas que debería, si hubiera una investigación a fondo, debería de aclarar y precisar el actual presidente. Otra reunión ocurrió en 2013, octubre de 2013, y otra vez las casualidades. Justo a los pocos días de esa reunión se le dan más beneficios de contratos a Odebrecht. ¿Otra vez fue casualidad o otra vez fue una acción concertada? Eso serían más precisiones que tendría que dar. Y en el caso de Felipe Calderón, pues uno de los casos que se siguen contra Lula en Brasil, que tienen que ver con Odebrecht, es precisamente eso, el involucramiento que tuvo Lula como posible intermediario o gestor a favor de Odebrecht. Eso lo ha investigado la policía de allá, lo ha, digamos, integrado al proceso el juez Sergio Moro, y en estas negociaciones para que se beneficiara a Odebrecht eran en concreto con la obra Etileno 21 que se ejecutó en nuestro país y donde Felipe Calderón Hinojosa tuvo una participación activa de promotor de esta inversión. Entonces también ahí tenemos otro personaje de primer nivel que también de alguna forma está involucrado en esta trama, ¿no? No digo, y esto es bien importante que lo subrayen, no digo que ellos hayan recibido los sobornos, pero sí están involucrados en esta trama de beneficios a Odebrecht.